Vamos a empezar haciendo un poco de meditación. Primero nos sentamos cómodamente, procuramos tener la espalda recta. De nuevo tratamos de traer toda la atención plena aquí y ahora, en la práctica que estamos haciendo. Observamos la respiración, dejamos que el aire entre y salga de forma natural. Ahora ya con la mente un poquito más calmada, empezamos pensando que todos los seres están a nuestro alrededor, pensando que dirigimos nuestra mente y nuestra atención hacia todos y cada uno de los seres con una actitud de compasión, de amor. Tratamos de sentir como que es nuestra responsabilidad aliviar todo el sufrimiento de todos los seres y darles toda la felicidad. Pensamos, voy a hacer esta práctica para el beneficio de todos los seres. Y al mismo tiempo también visualizamos a nuestro maestro en el aspecto de Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros. Tiene un cuerpo de luz de color dorado. Es la esencia de todos los Budas, de todos los seres iluminados. Pensamos que está realmente ahí, que nos guía y nos protege y nos inspira en la práctica. Entonces, manteniendo estos dos puntos de referencia, pensando en todos los seres a nuestro alrededor, dirigiendo nuestra mente al Buda, a la iluminación completa, tratamos de nuevo de generar la mente altruista de la bodhicitta, pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer ahora esta meditación. Intentamos mantener la visualización durante toda la práctica. Pensamos que todos los beneficios que generamos con nuestra práctica los reciben todos los seres.
Entonces vamos a tratar de meditar un poco en la realidad del yo, que llamamos la vacuidad del yo. Para ello empezamos trayendo a nuestra mente la sensación tan clara que tenemos de nosotros mismos. La sensación que tenemos generalmente de yo como un ser, una persona con una entidad propia, especialmente en momentos particulares, cuando alguien nos culpa de algo que no hemos hecho, o en un momento de mucho miedo, cuando surge con mucha fuerza esa sensación de yo. Tratamos de identificarlo como si tuviéramos la foto de ese yo delante nuestro. Tratamos de reconocer que aparece como con una entidad propia, muy claro, muy definido. En general tenemos la sensación de que yo soy una unidad muy clara, que este yo es el mismo que era ayer y la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 20 años. Tenemos la sensación de que hay un yo ahí durante toda nuestra vida, desde que podemos recordar hasta ahora mismo, que es el mismo yo, que va cambiando según las circunstancias, pero la sensación del yo es como algo, como una unidad muy clara. Además, tenemos la sensación de que este yo es quien toma decisiones, es quien realiza las acciones que hacemos, buenas o malas, que tiene proyectos, que tiene recuerdos y experiencias del pasado. Intentamos identificar este yo claramente. Entonces, tratamos de mantener esta foto de yo, esta identificación de yo muy clara delante de nosotros, en nuestra mente. Y luego, sin perder esta referencia, analizamos la base del yo, de la persona, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. El cuerpo podemos ver que consta de muchas partes, que es un conjunto de partes, huesos, carne, la cabeza, los brazos, las piernas, los órganos. Son muchas partes que están relacionadas unas con otras, que dependen unas de otras. Que en ninguna parte del cuerpo podemos encontrar ese yo, que es una unidad, que es algo
independiente que toma decisiones y que es algo que no cambia. Luego, si analizamos nuestra mente, nuestra conciencia, las experiencias que tenemos, agradables, desagradables, los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, vemos que en nuestra mente hay muchos factores que están cambiando constantemente, que dependen unos de otros, nuestras experiencias del pasado y nuestros recuerdos, el estado de nuestra mente ahora mismo, el tipo de pensamientos, preocupaciones, temores que tenemos ahora, los planes y las preocupaciones para el futuro. Vemos también que en nuestra mente hay muchos factores que están todos relacionados, que dependen unos de otros. Y que no podemos encontrar en ninguna parte ese yo que no cambia, que es quien toma decisiones, que es independiente, que es una unidad muy clara. Entonces tenemos por un lado ese yo tan claro, tal como aparece en nuestra mente. Por el otro lado, la base sobre la que aparece el yo, que es el cuerpo y la mente, que son un conjunto de partes que dependen unas de otras, que están en un estado de cambio constantemente. Es como un flujo continuo de muchas partes que están relacionadas y son dependientes unas de otras. Que en ese flujo continuo del cuerpo y de la mente no hay nada que sea independiente, no hay nada que sea una unidad, no hay nada que sea que toma decisiones conscientemente. Intentamos observar claramente esta diferencia. La base sobre la que aparece el yo es el cuerpo y la mente. Es un conjunto de partes interdependientes que están en continuo cambio y transformación. Sobre esta base nosotros concebimos un yo que es independiente, que es una unidad que no cambia. Entonces intentamos ver claramente esto, que ese yo independiente, que es una unidad y que no cambia, no es más que una creación de la ignorancia, que no está en ninguna parte del cuerpo, ni está en ninguna parte de la mente, ni está en otro lugar. Ese yo que estamos buscando
no está, no están los agregados ni está en otro lugar. Entonces intentamos concentrar nuestra mente en esa sensación de que el yo que está tan claro en nuestra mente, en realidad no está en ninguna parte. Está vacío. No se puede encontrar. Intentamos concentrarnos en esa sensación que sustituye a la sensación normal del yo como algo muy real que está ahí. En cambio ahora tenemos la sensación de que no hay, que no está el yo, que está vacío. Es una sensación de vacuidad, que es como el espacio vacío. Intentamos dejar reposar nuestra mente en esa sensación. Podemos pensar, ahora en mi mente no hay ninguna referencia, no está ese yo, no hay ningún tipo de deseo, ningún tipo de temor, ningún tipo de preocupación. Es como un espacio vacío, un estado de claridad. Es como estar libre de un problema, de un peso muy agotador que llevamos cargando toda la vida. Tratamos de concentrarnos en esta sensación de vacuidad. Podemos pensar que por un momento, en esta meditación, todos nuestros problemas de la vida han desaparecido. Todas las preocupaciones de ese yo se desvanecen.
expresarnos. Entonces, si ese yo, que yo siento tan claro, no está en ninguna parte, no existe, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo existe ello? ¿Qué es lo que existe? Entonces vemos que está la base, el cuerpo y la mente, que es un conjunto de partes dependientes, un proceso de continuo cambio, que sobre esa base nosotros ponemos la etiqueta del yo. El yo no es más que un nombre, una etiqueta, un concepto que añadimos sobre la base del cuerpo y de la mente. El yo es algo que funciona para decir, estoy sentado, hago esto, hice esto en el pasado, pero no es más que una etiqueta sobre la base del cuerpo y de la mente. En el cuerpo y en la mente no hay ningún yo independiente, sólido, que es una unidad que no cambia. Entonces tratamos de ver que ese yo no es más que un concepto, una etiqueta, que es como una ilusión, como un sueño, algo que realiza la función de, decimos yo, hago acciones, experimento resultados, tengo experiencias, pero ese yo no es más que una imputación o una etiqueta sobre la base del cuerpo y de la mente. Entonces, cuando meditamos en la vacuidad del yo, percibimos la realidad última del yo, que es vacía como el espacio, que no hay nada en absoluto que podamos identificar. Pero luego, cuando realizamos acciones, es correcto decir que yo hago esto, hago lo otro, y hay convencionalmente un yo que no es más que un concepto, una etiqueta sobre la base de los agregados. Los agregados no son el yo, y no hay ningún yo fuera de los agregados. Entonces ahora, para terminar la meditación, pensamos que la energía positiva que hemos creado con esta práctica, la dedicamos
para la iluminación de todos los seres. Pensamos que por estos méritos alcance rápidamente la iluminación y pueda guiar a todos los seres a este estado. Ahora ya nos relajamos. Entonces, para continuar un poco con el tema, antes he estado hablando de cosas generales, un poco la importancia de meditar en la vacuidad, evitar conceptos erróneos y los puntos que son importantes para poder progresar, que es hacer prácticas de purificación y acumular méritos, escuchar enseñanzas y analizarlas bien, pedir las bendiciones a los maestros o seguir los pasos correctos de la meditación. Combinar siempre la meditación, la sabiduría y la compasión. Meditación en la vacuidad con la bodhicitta, la mente altruista. Luego sobre, así concretos, en una sesión de meditación, generalmente hacemos esto. Primero, identificar lo que llamamos el objeto de negación. Decimos la vacuidad, o cuando hablamos la vacuidad del yo, negamos la existencia de un yo inherente. ¿Sí? Entonces es importante para no equivocarnos, primero identificar qué es lo que estamos negando. Porque la vacuidad no es una visión nihilista de decir que no existe en absoluto. Que si dijéramos que yo no existe, no tendría ningún sentido practicar la meditación y alcanzar la liberación y la iluminación. No tendría ningún sentido las enseñanzas del Buda. Si no hay yo, si no hay nadie que sufre, no tendría ningún sentido. Entonces, cuando hablamos de la vacuidad del yo, tenemos que empezar por identificar qué estamos negando. Y esto es lo que llamamos el objeto de negación. Es algo que aparece muy a menudo si leemos las enseñanzas sobre vacuidad, aparece muy a menudo. Se enfatiza mucho esto, identificar el objeto de negación. La meditación que acabamos de hacer, al principio tratamos de identificar el yo tal como aparece en nuestra mente, lo que llamamos el yo innato, la sensación innata, bueno, de hecho, más o menos, la sensación innata que tenemos todos de una entidad propia, cuando pensamos en yo como un ser, como una persona. Entonces empezamos por identificar esto, que llamamos el objeto de negación. Entonces, una vez identificado esto, analizamos, digamos, todos los aspectos de la base sobre la que aparece. En el caso del yo, es el cuerpo y la mente, lo que llamamos los 5 agregados. El cuerpo es el agregado de la forma, que se llama el agregado físico, y los otros 4 agregados son aspectos de la mente. Uno son las sensaciones agradables, desagradables y neutras. Otro es la discriminación, que es la capacidad de la mente de diferenciar objetos, colores, diferenciar experiencias,
capacidad de discriminar, de diferenciar, de reconocer gente, ¿no? Luego, otro aspecto de la mente, otro agregado, es el de los factores mentales, que incluye todo tipo de aspectos como el amor y la compasión, como el enfado, el odio, la ignorancia, etc. Hay muchos factores mentales. Y finalmente el último, la consciencia. La consciencia es simplemente la capacidad de la mente de ser consciente, de percibir. Entonces, esto, cuando identificamos el objeto de negación, luego analizamos la base sobre la que aparece el objeto, que son estos 5 agregados. En el budismo se habla una y otra vez de los 5 agregados. Y es un poco la explicación de lo que es la base de la persona. Se enfatiza tanto porque la persona es quien experimenta sufrimiento y felicidad, quien desea alcanzar la liberación o la iluminación, y es el centro de nuestra práctica. Entonces, empezamos por identificar el objeto de negación, analizar la base sobre la que aparece y tratar de comprobar que no podemos encontrar ese objeto de negación en la base. Entonces, si hacemos este análisis una y otra vez, vemos que por un lado está el concepto que tenemos nosotros de un yo muy sólido, muy real, y por otro lado que no podemos encontrarlo en absoluto. Entonces se trata de hacer ese análisis hasta llegar a la conclusión de que no está, de que eso que estamos buscando no está, y concentrarnos en esa sensación de que no está el objeto que estamos buscando. Entonces, meditar la vacuidad es familiarizarnos con esa visión de que no está yo. Entonces, si repetimos ese ejercicio una y otra vez, la sensación tan clara del yo, tal como aparece a nosotros, se va debilitando. No es nada fácil porque esa sensación está ahí enraizada desde tiempos sin principio y no es fácil que disminuya, pero si hacemos esta meditación, esta práctica, poco a poco se va debilitando. Y si hacemos la práctica, repetimos y analizamos bien, poco a poco vamos entendiendo, vamos viendo más claro la realidad esa del yo y cómo funciona y cómo aparece. Es un poco, yo lo veo, por ejemplo, como si tenemos un juguete que tiene muchas piezas y empezamos a desmontarlo, cada pieza por su lado, y luego lo volvemos a montar, lo desmontamos y lo montamos. Sabemos por experiencia todas las piezas que tiene y cada una cómo funciona y cómo está. Sabemos todo lo que tiene y sabemos todo lo que no tiene, lo que no vamos a encontrar, porque conocemos todas las piezas. Entonces esta meditación del yo es conocerse a sí mismo, es analizar lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente, analizarlo con detalle y separando cada cosa y ver cómo funciona y por qué y qué relación tiene una con otra, etc. Conocer todas las piezas que hay en nuestro cuerpo y en nuestra mente y conocer lo que no hay, lo que nosotros añadimos y no está. Se trata de esto, de hacer ese trabajo. En realidad se trata de conocernos a nosotros mismos. Nosotros, el yo es el centro de nuestra vida. Es lo que decía antes, es quien crea todos los problemas que tenemos, todo el sufrimiento, y es quien crea la felicidad y los placeres que tenemos. Pero si no lo conocemos, si tenemos esa idea vaga, ambigua, de que hay algo ahí muy real, muy concreto y muy real, que en realidad no está, entonces nuestra vida está siempre oscurecida por esa ambigüedad. La meditación del yo es observar
digamos, la base de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, analizarlo, igual que si cogemos un juguete y vamos separando cada pieza una y otra vez. Si hacemos este ejercicio de observar, entender cada parte, entonces conocemos todo lo que hay ahí en el cuerpo, en la mente, cómo funciona, cómo está relacionado unas cosas con otras, cómo dependen cada uno de factores, y conocemos también lo que no está, lo que no podemos encontrar en ninguna parte, que es ese yo independiente, que es una unidad y que no cambia, que toma decisiones, etc. Entonces la meditación consiste en esto. Empezamos a identificar el objeto de negación, el yo tal como aparece, analizar la base, analizar el cuerpo y la mente, descubrir o llegar a la conclusión de que ahí, en la base, ni ahí, ni fuera, ni en ninguna otra parte está ese yo que estamos buscando. Entonces cuando llegamos a esa sensación de que no está lo que estoy buscando, entonces nos concentramos ahí. Entonces tenemos que mantener nuestra mente en esa sensación, en esa claridad de ver que no está el objeto de negación. Meditar la vacuidad es esto, es concentrarnos en esta ausencia del objeto de negación, que no está, y entrenar nuestra mente, familiarizarla, acostumbrarla a esto. Una pregunta. Sí. Esa meditación la he seguido y tal, y otras veces también con los audios la he seguido, pero al final te surge la pregunta que intento, el objeto de meditación, de negación, sería el yo independiente. Pero cuando llegas ahí, pienso, ¿y quién es el que está observando? Y ahí de ahí no paso. ¿Quién está observando esto? Que estoy meditando y que estoy negando. Sí. Sí, la verdad es que no es nada fácil. Si hacemos esta meditación siempre llega, bueno, siempre no, pero en general, o la mayoría de veces, llegamos a la conclusión de que tiene que ser algo, el yo tiene que estar. La consciencia, cuando hablamos de los 5 agregados, vamos, la consciencia, parece que la consciencia es el yo, y de hecho, según las escuelas, cada una tiene una presentación y una explicación así. Entonces, esto, en el caso concreto que tú comentas, es que buscamos ese yo independiente, no podemos encontrarlo, pero nos preguntamos, ¿quién es esa mente que medita en el yo? O esa conciencia que ve que no está, que parece, da la sensación de que hay esa conciencia, sería como el yo que va, como una entidad que es quien dice que no está ese yo que estoy buscando. Entonces se trata de hacer ese análisis y luego un poco buscar esa conciencia o esa mente que medita en la vacuidad del yo. De hecho, por ejemplo, en la meditación de Mahamudra se enfatiza esto. Se trata de ver que todo lo que percibimos viene de la mente. Se trata de ver que todo depende, cualquier objeto que percibimos y cualquier sensación, y esto podemos hablar de ello porque hay una consciencia que lo percibe, porque hay una mente que lo percibe. Entonces, si llegamos a comprender que todo lo que percibimos depende de la mente, porque depende de una consciencia que lo percibe, cualquier objeto, entonces enfocamos nuestra atención en la mente. ¿Y qué es la mente? ¿Qué es esa mente de la que surge todo? Y meditamos en la realidad de esa mente
hasta descubrir la vacuidad, que en realidad esa mente es vacía, igual que los objetos que percibe. Entonces en el Mahamudra se dice que esto, reconocemos que todo aparece de la mente y luego cortamos la raíz, que quiere decir, entendemos que la mente está vacía de existencia inherente. Entonces esto a nosotros nos suena como nihilismo, total, como nihilismo, porque parece que negamos la existencia de todo. Decimos, todo aparece de la mente, y vamos a buscar la mente y no hay mente. Es como decir, no hay nada, no hay nada. Si todo surge de aquí, de esto, y buscamos ese origen de todo, y está vacío, entonces parece que no hay nada. Es que cuando busco esa mente, al final estorba hasta el respirar, porque te vuelve a traer a la conciencia. Eso, pero está bien, de hecho ese es el camino. De hecho la vacuidad se trata de ir quitando lo que estorba, hasta que no queda nada, que quitar. Y por eso digo que da la impresión que es nihilista, da la sensación que cuando meditas la vacuidad y cuando meditas correctamente, te da la sensación que es una visión nihilista, que niega la realidad. Es normal y no debes dejar la meditación por esto. Luego hay que entender cómo existen las cosas, que existen dependiendo de causas y condiciones, que existen como una ilusión, como un sueño, y de esa forma evitar el nihilismo, entender que las cosas existen convencionalmente. Pero ya te digo, la meditación a la vacuidad no es nada fácil, no es que vayamos a decir, yo sí medito, ahora he meditado bien y he visto la vacuidad correctamente. La verdad es que se trata de ir quitando hasta percibir las cosas como son. Luego a la hora de ir quitando, también luego lo que comentaremos, también tampoco hay que pasarse. Tampoco hay que quitar más de lo que esto, porque hay que evitar la visión nihilista. Nihilista quiere decir negar lo que existe. Entonces, entre quitar la existencia inherente, que es el aferrarse a las cosas como reales y esto, y no caer en la visión nihilista, hay un camino medio que es muy sutil, que no es nada fácil de mantenerse en ese punto medio. Y de hecho, las distintas escuelas de filosofía budista, cada uno lo explica de forma distinta. O sea que incluso la gente más sabia y experta y esto, tiene muchas dudas, tiene mucha discrepancia entre unos y otros. Entonces nosotros podemos entender que no es fácil, que llegar a entender ese camino medio. Ahora, en la meditación a la vacuidad está bien hacer ese análisis y esto, cuando llegamos a algo que no, ver que siempre, no sé, que hay que continuar y que mientras encontramos algo, cuando meditamos en la vacuidad, mientras encontramos algo, no vemos la vacuidad. Y claro, si llegamos a la vacuidad parece que no hay nada y nos da la sensación de una visión nihilista. Ahora, eso, digamos, por eso las enseñanzas enfatizan tanto el hacer el análisis correcto y tratar de evitar los extremos. Pero en general, cuando meditamos la vacuidad, es normal que tengamos esa sensación nihilista. Luego se corrige un poco viendo que las cosas son como una ilusión, ¿no? Como un sueño. Por eso los puntos que decía
es esto, identificar el objeto de negación, analizar la base, ver que el objeto de negación no está en la base y concentrarnos en la vacuidad. Y luego, después de la concentración, tratar de comprender la existencia convencional de las cosas. En el caso del yo, como existe el yo, en el caso de cualquier objeto, ver que las cosas tienen una existencia convencional. Convencional es como ilusoria, es una existencia falsa, esto lo veremos luego. Fabricada. Pero ya tengo que entender un poco el punto medio entre estos dos, la vacuidad de existencia inherente y el negar la existencia convencional es muy delicado. Es muy delicado, pero de hecho si lo trabajamos nos vamos acercando a eso. Se trata de ir quitando los extremos, ir corrigiendo los extremos. Y luego es otro punto que veremos luego. Cuando meditamos en la vacuidad, se dice hay que practicar la meditación, que es como el espacio, que es cuando nos concentramos en la vacuidad, en la que simplemente el objeto de meditación es la ausencia del objeto de negación, simplemente esa ausencia. Luego la meditación en la vacuidad, que es como una ilusión, es cuando no estamos concentrados en la vacuidad, sino que tratamos de ver todo lo que aparece a nuestra mente como un sueño o como una ilusión. Recordando que en la meditación en la vacuidad buscamos la realidad de las cosas y se desvanece y que todo es vacío. Entonces, entender que es ese mismo vacío que debido a causas y condiciones aparece como objetos, como lugares, personas y realiza funciones, etc. Entonces se combinan, se alternan estas dos meditaciones, la meditación que es como el espacio y la meditación que es como una ilusión. Entonces, entrenando nuestra mente en esto. Y poco a poco nos vamos acercando, pero es un trabajo, ya digo, que no es nada fácil y al que ayudan mucho los ejemplos, que luego si tenemos tiempo veremos. Los ejemplos que usa, que el Buda lo menciona muy a menudo en los sutras, ejemplos como un sueño, como una ilusión, como un eco, como un reflejo de la luna, etc. Entonces analizar el ejemplo y tratar de entender cuál es el significado ayuda mucho. Los ejemplos ayudan mucho. Entonces, esto, luego así un poco sobre el objeto de negación. En realidad el objeto de negación, la forma en que aparecen las cosas a nuestra mente, eso mismo es el objeto de negación. Todo lo que percibimos aparece como con una existencia intrínseca, independiente, la mesa, las personas, los objetos, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, todo no aparece a nuestra mente como una ilusión, como algo que no tiene ninguna solidez, como una apariencia vacía, sino que aparece con una entidad propia, con una realidad muy intrínseca. Entonces, eso es el objeto de negación. Eso hay que entender que nosotros estamos acostumbrados a eso al 100%. No tenemos otra experiencia distinta de eso. Y que está tan enraizado que simplemente hacer que dudemos de esto ya es difícil. Ya nos cuesta mucho empezar a dudar. De hecho, se dice que si tenemos dudas, el samsara se tambalea. Si tenemos dudas de que las cosas existen inherentemente, si analizamos la vacuidad y empezamos a
a dudar, a preguntarnos, pues quizá las cosas no existen tal como yo las percibo. Eso ya hace que se tambalee el samsara. Quiere decir que eso ya nos acerca a la sabiduría que percibe las cosas, pero que no es nada fácil, ¿no? Entonces, eso, la forma en que aparecen las cosas a nuestra conciencia, eso es en general el objeto de negación. Entonces, en los términos, cuando hablamos de existencia inherente se refiere siempre al objeto de negación. Cuando meditamos la vacuidad, lo que intentamos eliminar es eso, la existencia inherente. Y luego en los textos se habla muy a menudo de existencia, la existencia. La existencia en general se refiere en general al samsara y puede referirse a la existencia inherente o puede referirse a la existencia convencional, ¿no? Entonces, esto, sobre un poco para entender la importancia que tiene el análisis, usar nuestra razón, la razón y el análisis para comprender la vacuidad y combinarlo con la meditación, es porque se dice que para comprender la vacuidad de las cosas necesitamos, por un lado, la percepción directa de los sentidos, de objetos que percibimos, que perciben que las cosas aparecen realmente, y por el otro lado, la conclusión que sacamos con el razonamiento, con el análisis, de que eso que percibimos no existe tal como nosotros lo vemos. Entonces, por poner un ejemplo para explicar esto, nosotros vemos todos los días salir el sol. Ahora da el sol aquí, vemos que sale el sol por el este, sube al cielo, luego por la tarde baja, finalmente se pone. Entonces nuestra percepción de los sentidos es que vemos que el sol sale y se mueve y cambia y se oculta. En cambio, si estudiamos digamos, la Tierra, el Sol y el funcionamiento, entendemos, gracias a los estudios, entendemos que la Tierra está rodando, está dando vueltas, el Sol está ahí y cada día que nosotros vemos que sale y se esconde, en realidad es la Tierra la que da una vuelta. Que el Sol no se esconde, el Sol se está moviendo, pero que es la Tierra la que da una vuelta y el Sol está ahí quieto. Entonces, en cambio nosotros cuando miramos vemos que es el Sol el que se mueve, la Tierra está quieta. Para entender que el Sol está quieto y es la Tierra la que da vueltas, necesitamos el análisis, los estudios, sin esos estudios no entendemos. La gente, los animales, la gente que no ha estudiado, ve el sol y nosotros, si no nos lo planteamos, vemos que el sol sale y se mueve, sube y baja y se esconde. Entonces, eso, si nosotros lo damos por auténtico, está equivocado, es una mente equivocada. Pensar que el sol sube, que la Tierra está quieta, y el sol sube y baja y se esconde, es una mente equivocada, porque la realidad no es esa. Pero para entender la realidad, los sentidos no nos sirven, porque si nos basamos en los sentidos, vemos con la vista que el sol sale, sube y se esconde. Necesitamos el análisis, el estudio y el análisis, y si lo estudiamos entendemos que esto. Y
aunque entendemos que el Sol está ahí quieto y es la Tierra que da una vuelta sobre sí misma y nos hace ese efecto, a nivel convencional es correcto decir que el Sol sale, sube y se esconde. A nivel convencional nos entendemos y lo aceptamos. Pero a nivel, digamos, último, no podemos aceptar eso. Si queremos un poco ser precisos y exactos, y esto tenemos que decir que el Sol no se mueve, es la Tierra la que se mueve y hace que aparezca el Sol. Entonces es un poco un ejemplo para entender que sí, para entender la vacuidad necesitamos, por un lado, percibir que las cosas aparecen inherentemente a nosotros, que sería como ver que el Sol sale y sube y se esconde, que esa es la realidad convencional, convencionalmente es lo que aceptamos todos. Pero además necesitamos el razonamiento y el análisis que comprueba que eso que vemos con la vista en realidad no es tal como aparece, que está vacío. Entonces necesitamos los dos. Entonces esto para poder meditar en la vacuidad primero tenemos que comprender qué estamos negando. Si no, simplemente nos imaginamos todo es vacío y ya está, y no llegamos a ninguna parte. Y generamos ideas equivocadas. Entonces necesitamos, por un lado, la apariencia inherente de las cosas, que eso lo tenemos ahí ya por descontado. No tenemos que esforzar. Las cosas aparecen así a nosotros, pero eso tenemos que cuestionarlo, tenemos que analizarlo. Si las cosas existen así, de forma inherente, tal como aparecen en nuestra mente, a ver qué conclusiones hay, a ver si realmente es así. Por eso hacemos el análisis del yo y luego hacemos el análisis de las cosas, los fenómenos, para comprender eso. Y esto, aunque parezca una filosofía o una idea así curiosa, no, digamos, el propósito no es de desarrollar ideas así o teorías raras o complicadas o esto. El propósito es ver la realidad tal como es desarrollar esa capacidad que tenemos de percibir las cosas sin error. Ese es todo el propósito. Y la razón de esto es porque la mente que percibe las cosas con error es la causa de todo el sufrimiento, es la causa de todos los problemas, es lo que nos tiene encadenados en la vida. Esa es la razón. No es que queramos crear una filosofía para debatir y estar, creando ideas retorcidas y complicadas, aunque a veces parezca eso. Todas estas explicaciones, y si nos metemos a discutir sobre la vacuidad, sobre las distintas escuelas, y esto se complica mucho, parece que se complique mucho. Pero se trata de entender que el propósito de esto es desarrollar la sabiduría, desarrollar la capacidad que tenemos de ver las cosas tal como son. Ese es el propósito, y no hay que perderlo de vista, y no hay que quedarse atrapados en esto, ni quedarse atrapados en todo tipo de discusiones filosóficas complicadas, ni tampoco pensar que es tan sencillo como sentarte y esperar que se ilumine todo. Entonces, esto, aunque parezca que hay muchos razonamientos, tiene un propósito. Y luego otro punto sobre el objeto de negación, que aparece mucho. En general hay dos tipos de objeto de negación. Uno se llama el objeto de negación del camino y el otro es el objeto de negación
del análisis. Entonces, el objeto de negación del camino, el camino es la meditación, lo que llamamos meditar en la vacuidad es el camino que lleva a la iluminación. El objeto de negación de camino es lo que se elimina meditando la vacuidad. Lo que eliminamos meditando la vacuidad, lo que es el objeto de meditación del camino, es lo que llamamos el aferramiento a la existencia inherente. Hay que entender que hay dos partes, el aferramiento a la existencia inherente. La existencia inherente es lo que aparece a nosotros, todo lo que percibimos aparece con existencia inherente. Y el aferramiento es darlo por válido, tal como aparece, darlo por válido. Que sería, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto del sol, sería yo veo que el sol sube y baja y yo defiendo y me empeño en decir a todo el mundo que la tierra no se mueve y que el sol todos los días sale y da las vueltas y que es así, tal cual, y no acepto otra cosa. Eso sería aferrarse a la existencia inherente, quiere decir, agarrarnos a que las cosas existen tal como nosotros las vemos y que no me cuentes más historias, las cosas son así, tal como yo las veo. Entonces eso es aferrarse a la existencia inherente. Ese es el objeto de negación del camino, porque meditando la vacuidad eso se debilita, eso se va perdiendo fuerza. Ese hábito que tenemos de aferrarnos a la existencia inherente de las cosas, conforme aumenta la práctica y la familiaridad con la vacuidad, eso se va debilitando. Y con el camino, meditando la vacuidad, se elimina ese objeto de negación, que es el objeto de negación del camino. En el caso del objeto de negación del camino, se dice que es algo que existe, el aferramiento a la existencia inherente existe. Es un tipo de ignorancia, una equivocación que está en nuestra mente, que está ahí y se aferra a la existencia inherente. Y se dice que si no existiera este objeto de negación, no tendría sentido meditar en la vacuidad. Si no tuviéramos este aferramiento a que las cosas existen realmente, no tendría sentido. Por eso se dice, el objeto de negación del camino es algo que existe. Y por eso, porque está esa equivocación en nuestra mente, desarrollando el camino, se purifica y se elimina. Y cuando alcanzamos la iluminación, Buda no tiene aferramiento a la existencia inherente. Los seres que alcanzan la liberación no tienen aferramiento a la existencia inherente. Por eso es lo que hay que eliminar en el camino. Ese es un tipo de objeto de negación. Luego, el otro tipo de objeto de negación se llama el objeto de negación del análisis. El objeto de negación del análisis es la existencia inherente. El de antes decíamos que era el aferramiento a la existencia inherente. El objeto de negación del análisis es la existencia inherente. La existencia inherente es tal como aparecen las cosas a nosotros. Que las cosas que percibimos aparecen como independientes. Entonces, esto se llama el objeto de negación del análisis, porque esto se elimina analizando, se elimina investigando esto. Cuando hacemos esta investigación de la base del yo, y lo buscamos y lo analizamos y lo desmontamos cada pieza, eliminamos la equivocación de creer que hay algo ahí que en realidad no está, de creer que hay un yo independiente ahí, está en algún sitio en mi cuerpo, en mi mente, creer que está ahí. Con el análisis eliminamos la existencia inherente.
porque no está, que no está ahí. Entonces ese es el objeto de negación del análisis. Entonces el objeto de negación del análisis se dice que no existe, es algo que no existe. La existencia inherente es algo que no existe. Y todo el análisis que hacemos es para eliminar algo que no existe. Que no existe. Y por eso lo que tenemos que eliminar es la idea equivocada de creer que existe algo que en realidad no está. Entonces el objeto de negación del análisis es algo que no existe, y además se dice que si existiera no podría ser objeto de negación del análisis, porque no tendría sentido eliminar o refutar algo que existe realmente. El análisis lo usamos para comprender que eso no existe, que las cosas no existen tal como aparecen a nuestra mente. Para comprender que esa apariencia no existe. Y por eso el objeto de negación es la existencia inherente, que en realidad es algo que no existe. Podemos decir que estamos haciendo todo este trabajo para eliminar algo que no está en ninguna parte, que no existe. Sin embargo, estamos vivos y la medicina y todo funciona, pero dentro del samsara, claro. ¿No? En cuanto eliminemos el tema de la fijación de la existencia inherente, entonces no hay samsara, está salido del samsara. Y entonces puedes percibir realmente lo que hay detrás, que es que no hay nada permanente, pero tú puedes pensarlo y ponerle etiquetas, ¿no? Que es la vida que llevamos aquí, por eso nos resulta tan difícil. Sí, es un poco como decir... Pero si tú desmontas eso, ya has terminado. Ya has visto la existencia total. Lo mismo que en la física cuántica. Que haya materia o que solo sean ondas, que no es nada, simplemente ondas, ¿no? Es que tiene que haber un perceptor para que sea materia, ¿no? Y además la materia siempre depende de causas y condiciones, de muchas causas, ¿no? Mientras que la esencia, si vas a lo más profundo, que es la vacuidad, ahí no hay materia, ¿no? Y entonces por eso a lo mejor eres capaz de llegar a la percepción de la realidad de las cosas. Se trata de eso, se trata de eso. Entonces es un poco, como decía esta mañana, hay cantidad de problemas que creamos nosotros que no están en ninguna parte, pero los creamos con nuestra forma de pensar, nuestros temores, manías, los estamos creando constantemente. Entonces se trata de ver eso. Si vemos que no hay ningún problema, dejamos de crearlos. Sí. Entonces es un poco similar. Si entendemos que las cosas carecen de existencia inherente, eso corta definitivamente todas las aflicciones, como el apego, el rechazo, etc. Porque elimina la ignorancia, que es la raíz de todas las aflicciones. Y si eliminamos la ignorancia, desaparecen las aflicciones, desaparece el karma contaminado, desaparece el sufrimiento. Entonces el propósito es ese. Entonces, aunque parezca un juego de términos, esto del objeto de negación, el propósito es este, es entender que nosotros percibimos la realidad de una forma alterada, que nosotros la damos por buena,
que aceptamos las cosas tal como aparecen a nuestra mente, que es eso, nos aferramos a eso como que es real, que es así. Y la única forma de eliminar ese aferramiento es darnos cuenta que no hay existencia inherente, que no hay ese objeto al que nos aferramos. Y todo el razonamiento es con ese propósito, el razonamiento que hacemos. Sí. Se me ocurre que este análisis, esta meditación en la vacuidad, es más fácil hacerlo cuando estás serena, cuando la mente esté más serena, porque cuando estás con el yo tan arraigado en un momento determinado en que nos sentimos heridos, te sientas a meditar en la vacuidad y no hay manera. Sí. No hay manera, o sea que es conveniente hacerlo, Sí. ¿no? Cuando Sí. no estás tan ese sentimiento del yo, ¿no? Sí, es verdad, y es por eso que se enfatiza tanto en hacer prácticas de purificación y acumular méritos, porque eso prepara la mente. Si no tenemos un estado de claridad y de paz interior en la mente, este análisis nos puede traer todo tipo de ideas raras y complicaciones como mínimo. Pues sí. Jesús, perdona. Una vez que conoces, o sea, una vez que percibes o que experimentas la vacuidad de un fenómeno, ¿experimentas ya la vacuidad de todos o es algo paulatino? ¿O es más fácil con el yo y luego ya es más complicado con... Sí, normalmente cuando se comprende la vacuidad de un objeto, ya sea el yo o el cuerpo o cualquier objeto, esa misma comprensión, si lo aplicamos a otros objetos, sea cual sea, llegamos fácilmente, muy fácilmente a comprender la vacuidad. No quiere decir que automáticamente, cuando entendemos la vacuidad del yo, automáticamente entendemos la vacuidad de todos, no. Pero con esa comprensión que tenemos, digamos, la misma técnica o esa misma comprensión, si la aplicamos a otros objetos, entendemos fácilmente la vacuidad. Pero me refiero más a experimentar, no a la comprensión intelectual. O sea, un ser que ya experimenta la vacuidad es general. Sí, normalmente para llegar... La vacuidad de un fenómeno y luego tienes que ir... Sí, normalmente para llegar a la experiencia de la vacuidad directa, esa persona ya ha meditado la vacuidad de todos los fenómenos uno por uno y le ha dado 1000 vueltas. 1000 vueltas. Y entonces esa percepción directa de la vacuidad de una cosa es la vacuidad de todas las cosas. Digamos, en la vacuidad no hay cosas. Entonces con entender una, entiendes todas. Ahora, esa percepción directa de la vacuidad, claro, para llegar ahí hay que hacer un camino. Primero entenderlo conceptualmente, luego con esa comprensión conceptual meditar muchísimo tiempo y desarrollar la calma mental, la visión superior, meditando en esa comprensión conceptual y con la práctica hasta llegar a la percepción directa. O sea que cuando llega a la percepción directa, incluso antes, tiene una comprensión muy clara de que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente. Aunque no tiene la experiencia directa, pero no tiene la más mínima duda que todos los fenómenos, desde la materia hasta la omnisciencia, hasta el Buda, están vacíos de existencia inherente. Jesús, antes has dicho que hay como dos objetos de negación, el de la naturaleza, El camino y luego el camino y el análisis. Entonces el de análisis, la existencia inherente, bueno, yo personalmente puedo llegar a entenderlo después de oírte y leer y eso, pero que el aferramiento tenga existencia me cuesta un poco entenderlo. Es una existencia convencional, porque si depende de la existencia inherente, ¿cómo puede tener existencia por sí mismo? Sí, no, existencia del aferramiento se refiere a que hay ese error en nuestra mente.
ese error está en nuestra mente, es algo que hay que quitar. Ahí. En cambio, la existencia inherente es algo que no existe, que el hecho de que las cosas tengan una realidad intrínseca, independiente, es algo que no existe. Y hay que ver, hay que comprender que es algo que no existe para quitar ese error de la mente. Entonces la diferencia es eso, que una cosa es que está ahí en la mente, hay ese velo. Para quitar ese velo hay que ver que el objeto de ese aferramiento no está. Sería como si, por ejemplo, yo estoy convencido de que en la habitación de al lado está mi peor enemigo que quiere matarme. Y estoy angustiado, y estoy con pánico y sufriendo aquí porque estoy convencido que ahí hay una persona que viene a matarme, que viene con un arma, una pistola y va a matarme. Entonces, en realidad no hay nadie ahí. Es un poco por las condiciones que sea, yo tengo esa manía, y hasta que yo no salga y vea que no hay nadie, estoy aquí sufriendo, hasta que si no viene alguien y me demuestra de que ahí no hay nadie que me vaya a matar, yo estoy aferrado, estoy con ese temor y esa manía y estoy sufriendo aquí. Entonces un poco así, el aferramiento a la existencia inherente se agarra a una realidad que no existe, y hasta que no llegue a ver, hasta que esa mente no llegue a ver que eso no existe, está ahí atrapada con eso, está enganchada. Y toda la práctica, todo el análisis de la meditación se trata de esto. Se trata de esto, de quitar ese aferramiento. Luego, un punto más. En general hay un aferramiento innato a la existencia inherente, que es la sensación que todos tenemos, todos los seres, los animales y todos los seres, tenemos esa sensación de que hay una entidad ahí. Y luego hay aferramiento fabricado, digamos, que por ideas y por filosofías, etcétera, que hablan de un yo inmortal, como en el hinduismo se habla del Atman, que es una entidad inmortal, permanente, que no cambia, que no están los agregados, etc. Hay muchos distintos tipos de conceptos del yo. Entonces lo que se trata de eliminar es el aferramiento innato al yo, que es lo que es la causa del sufrimiento y del samsara, que es el aferramiento innato al yo. Entonces con la meditación primero se eliminan todas las ideas equivocadas, pero luego hay que continuar meditando hasta eliminar el aferramiento innato, que es lo que todos los seres tenemos desde un tiempo sin principio, que es la raíz del samsara. Jesús, perdona, entonces el instinto de supervivencia forma parte de ese aferramiento. Bueno, es una cosa tan instintiva que de alguna manera sí, de hecho el aferramiento ese es un tipo de instinto, es algo que tenemos instintivamente todos los seres. Pero está a un nivel tan profundo, incluso a nivel consciente lo tenemos, puesto que en los sueños también te sueñas con un yo. A ver quién descodifica eso ahora, es que es complicado. Sí, no, eso está ahí enraizado. Primero hay que quitar ideas equivocadas, pero luego hay que continuar meditando hasta que ese aferramiento innato se elimine. Luego yo tengo aquí
varias citas, en general sobre la vacuidad, que a veces que inspiran mucho, un poco ayudan mucho a comprender. En general, para identificar el objeto de negación en los estudios de filosofía hay concretamente 3 citas distintas, una de un sutra y las otras 2 de Nagarjuna y Aryadeva. La cita dice: la variedad de flores abiertas que traen gozo a la mente y los supremos palacios de oro resplandeciente tan atractivos, ninguno de estos tiene un creador. Todo ello existe por el poder de la conceptualización. El poder de la conceptualización es lo que designa al mundo. Entonces, un poco la cita dice que lo que en este caso habla de un reino celestial, de los placeres que disfrutan los dioses, palacios, jardines y todo tipo de placeres. Todo eso, dice, existe por el poder de la conceptualización, que no es más que una proyección de la mente, que no, debido al karma, debido a haber creado las causas y condiciones, en esos reinos celestiales, los dioses perciben todo tipo de objetos atractivos y de placeres, gozan todo tipo de placeres, pero eso en realidad no tiene ninguna existencia intrínseca, es simplemente, igual que en un sueño, aparecen todo tipo de objetos por el hecho de que en la mente hay impresiones. Lo mismo, cuando los seres que nacen en reinos celestiales, debido a su karma que han creado, karma positivo que han creado en el pasado, tienen todo tipo de, disfrutan de todo tipo de placeres y objetos que no son más que una ilusión, más que una creación de su karma. Y eso es exactamente igual para nosotros, los seres humanos y todos los seres, los infiernos y los animales, todo lo que percibimos en el mundo son meras apariencias vacías que aparecen por las impresiones del karma acumulado en el pasado. Entonces, la relación que tiene con el objeto de negación es que nosotros no lo percibimos así. Nosotros vemos todas las cosas que vemos como algo sólido, real, independiente, no como una ilusión, no como un sueño. Entonces el objeto de negación es eso, la forma en que nosotros percibimos las cosas. Entender que las cosas son una proyección de la mente que no tiene ninguna existencia intrínseca. Luego la cita de Nagarjuna dice: el mundo está condicionado por la ignorancia. Así lo afirma el Buda completamente iluminado. Dice: por ello, ¿qué hay de incorrecto en decir que este mundo es conceptual? Un poco igual, el mundo que percibimos es el resultado de causas anteriores. En este caso dice, está condicionado por la ignorancia. Debido a que la ignorancia aparecen las aflicciones, debido a las aflicciones creamos karma, y ese karma determina el mundo que percibimos, el mundo en el que vivimos. Entonces es todo igual que un sueño, es simplemente una proyección de la mente. Es algo que, aunque a nuestra mente aparecen todos los objetos de forma independiente, en realidad todo es una ilusión, es como un sueño. Entonces esto sigue enfatizando que el objeto de negación es el hecho de que a nuestra mente aparecen las cosas de forma con una entidad intrínseca, con una existencia real, independiente, cuando en realidad no tienen esa existencia. No son más que apariencias vacías. Y luego la cita de Aryadeva dice:
si el deseo y demás no existen sin conceptualización, ¿qué persona inteligente lo consideraría real y conceptual? Esto es un poco complicado, pero dice que si entendemos que las cosas, cuando hacemos el análisis, entendemos que las cosas dependen de causas y condiciones, dependen de partes, dependen de una imputación de la mente, y por ello, por el hecho que dependen, no son independientes. Entonces una persona, dice, ¿qué persona inteligente considera algo que no es más que una proyección de la mente? ¿Qué persona lo considera como algo real? Real quiere decir intrínseco, con una existencia inherente. Lo mismo, enfatiza esto, que lo que tenemos que eliminar, lo que se trata de entender, es que nuestra mente se aferra a que las cosas existen tal como nosotros las vemos, tal como nosotros las percibimos. Entonces, bueno, esto por mencionar las citas. Y ahora, sí. Perdón, ¿puedo? Sí. Gracias. Y lo que estás explicando se podría aplicar también a las propias enseñanzas, es decir, que las enseñanzas también tienen una verdad convencional y una verdad última. Sí. Pues, sí, por eso se dice que las enseñanzas, hay enseñanzas de significado, enseñanzas que se deben interpretar y otras que son de significado definitivo, sí. Se llaman enseñanzas definitivas y enseñanzas que hay que interpretar. Entonces, cada escuela tiene sus diferencias. En la escuela prasángika, las enseñanzas de la perfección de la sabiduría, como el Sutra del Corazón que dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Luego dice, en la vacuidad no hay forma, no hay sensaciones. Son definitivas, hablan un poco directamente de la realidad última. Luego todas las demás, que luego hay otras citas que dice, el Buda habló de la impermanencia, y habló del sufrimiento, y habló de esto y lo otro. No porque exista realmente, sino porque es una convención, por convención. Y entonces, eso se aplica igual a las enseñanzas, se aplica exactamente igual. Las enseñanzas y todos los fenómenos, luego lo veremos con las dos verdades, la verdad última y la verdad convencional. Entonces, la verdad última es esa realidad última de las cosas, es la vacuidad, que está más allá de todo tipo de conceptos, de signos, de características, etc. Y luego la verdad convencional es las cosas que aparecen a nuestra mente, tal como aparecen, todo lo demás, todo lo que no es. Bueno, luego lo comentaremos esto. La verdad convencional y la verdad última son como dos aspectos de la misma realidad. Si vemos la realidad como es, percibimos la vacuidad, la realidad última. Si vemos esa vacuidad alterada por impresiones que hay en la consciencia, aparece el mundo con la felicidad y el sufrimiento, esto, samsara, el nirvana. Entonces, la realidad es la misma. La realidad tal como es, de forma, si la percibimos tal como es, la vacuidad. Si la percibimos de forma, a través de filtros que distorsionan la realidad, aparece la realidad convencional. Y esto se aplica a todo. A todo. He preguntado eso porque yo me planteaba cómo podemos distinguir, con toda la aflicción que tenemos, ¿no?
cuando yo creo que muchas veces nuestro interés, incluso por las enseñanzas, a veces tiene más de deseo que de interés. Y claro, intentando descomponer eso, me preguntaba. Y es porque, claro, probablemente estamos afligidos, o nuestra mente está afligida, cuando interpretamos que es interés y a lo mejor lo que estamos todavía atrapados en el deseo, ¿no? Por las enseñanzas, no tanto por ese interés en practicar y en ese nivel para llegar a perfeccionar la sabiduría, que es más de la verdad última, ¿no? Sí, pero hay que entender que es todo un proceso de ir quitando velos. Entonces los velos que podemos quitar son los que reconocemos. Entonces hasta que no reconocemos cierto velo, no tenemos la capacidad de eliminarlo. Entonces escuchando enseñanzas, analizándolas, dándole vueltas y luego meditando en ellas, vamos descubriendo esos velos y conforme los descubrimos, si yo me doy cuenta, normalmente al principio empezamos a practicar el Dharma, al principio y luego, con intereses muy personales, egocéntricos y muy mundanos. Puede ser simplemente por lo que sea, por querer un poco de paz interior o por querer dejar de fumar o por querer, no sé, encontrar pareja. Pero con la práctica del Dharma, conforme vamos descubriendo esto, si yo me doy cuenta que mi motivación, antes yo creía que tenía una motivación muy buena, luego me doy cuenta que no era tan buena, que por detrás había mucho interés personal. En el momento que me doy cuenta y que lo reconozco como un error, entonces se supera. Y todo es un proceso así. Hay muchos velos y muchas equivocaciones que tenemos, pero ahora no las reconocemos. Y que eso llegará un momento de quitarlo, pero de momento no lo vemos y no tenemos capacidad. Entonces lo que vamos haciendo en este proceso es, conforme reconocemos los errores y equivocaciones de esto, los vamos quitando. Por eso el hecho de analizar y darle vueltas y aplicar las enseñanzas a nuestra propia mente es lo que más nos ayuda a progresar. Porque a menudo es muy fácil reconocer equivocaciones y errores en los demás. Y en la vacuidad igual. La vacuidad, para comprender la vacuidad tenemos que darle muchas vueltas y analizarlo conforme vamos descubriendo estos errores, sí, los vamos superando. Pero es un proceso gradual que de hecho incluso cuando percibimos la vacuidad directamente hay como 9 niveles de ir quitando velos. Cuando tenemos la capacidad, una persona que alcanza la visión directa de la vacuidad, que se convierte en un ser noble, tiene todavía 9 etapas, 9 niveles que ir quitando. Entonces ahora, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Continuamos por la tarde, no sé a qué hora es. A las 4. Continuamos a las 4. Gracias.